Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes, como cada semana, luego de la llegada del pasado el verano. Estamos todas las semanas aquí y hoy con un directo muy especial, con una persona que tenía ganas de que estuviera aquí en este espacio de libres pensadores. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo en el cual hablaremos de algo en el cual debatiremos y podremos compartir con todas las personas que sigan este directo. Después este directo quedará grabado, siempre me lo preguntan. Así que vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Como decía, con una persona, con Laura, que la vengo siguiendo hace tiempo en redes sociales y quería invitarla a estos espacios libres, pensadores y pensadores conscientes, porque comparto muchas ideas que tiene en sus posts, cosas que dice, muchas perlitas muy interesantes que me resuenan y creo que resuenan a esta comunidad como la de ella, ¿no? Así que, bueno, voy a ir invitándola a este directo, así no perdemos tiempo, porque si no, el tiempo también se nos pasa volando. Entonces, voy a invitar a Laura. Antes de invitarla, voy a leer un poco su currículum o, bueno, a qué se dedica. Laura Úbeda es terapeuta transpersonal, es coach ontológico, facilitadora de respiración consciente, fundadora de la comunidad Tu Cambio Comienza Aquí y es autora de libros como Herida, Comprender y Sanar a mi niña interior y Trabajar en mí, entre muchísimas cosas que también hace Laura. Así que le voy a dar la bienvenida mientras se va sumando la gente. Es un tema bastante debatible, como dice, como mismo Laura había dicho, había abierto el melón con una amiga sobre si es necesario perdonar para poder sanar. Así que a ver si me da el ok y aparece Laura aquí. Si no, la voy a invitar, yo la invitaré. No, ya está enviada la invitación. Mientras esperamos a Laura, recordarles, bueno, las constelaciones de este mes ya están todas cerradas, no hay más cupo. Tenemos también en octubre el retiro aquí en Galicia del tercer fin de semana de octubre, de las 9 claves de la prosperidad, y a final de octubre empezamos el Practitioner Coach en programación neurolingüística. Laura, no sé si te di el ok, no sé si andas por allí. Mientras esperamos, no puede unirse, me dice, a ver si te voy a invitar, te invito yo. Aquí, esto me pasó el otro día también, con el directo con Miguel Valls, así que lo intentaremos un par de veces, y si no lo haremos al revés. Tal vez empiezas tú a emitir en directo y yo me sumo a este directo. Entonces, dicho de nuevo para la gente que se va sumando, hoy un directo muy especial con la temática de perdonar para sanar, si realmente es necesario para poder sanar, si es necesario pasar por el perdón. Veremos la definición también de perdón, veremos el concepto de perdonar y ahondaremos en este tema tan interesante, que bueno, que nos toca a todos, ¿no? Siempre en algún momento hemos tenido o hemos pensado que alguien nos ha hecho algo, ya sea un familiar, una pareja, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo, y queda esa herida ahí, ¿no? Me dice que no puede unirse, Laura. Laura, creo que no estoy pudiendo unirte. A ver, envíamela de nuevo si puedes la invitación. Te he enviado nuevamente la invitación, o si no, envíamela tú. Aquí está. Ahora sí. Te tengo por aquí. ¿Qué tal, Laura? Jorge, no podía. Sí, pero bueno, ya me pasó el otro día también con otra persona que no se podía conectar. Sí, y entonces estábamos con el otro día, con Miguel también no podía conectarse, y es cuando empiezan los nervios, ¿no? Cuando ves que no se puede conectar y la gente está ahí y no se puede conectar, pero bueno.
que no podía conectarme cómo la hacíamos y ya me ha salido tu invitación. No me salía, lo siento, Nada, no me salía. No nada, soy yo, es la nada. tecnología. ¿Será Mercurio o no lo sé? Sí, sí, hay algo, algunas resistencias que no quieren que hablemos de la Exacto. temática de hoy, del perdón. Bueno, te había hecho una presentación, eso es una mujer Sí. polifacética, has escrito, bueno, haces coaching, terapia, respiración consciente, entre otras cosas. No soy muy de no soy muy de la titulitis, porque soy más de las personas. Entonces, si te Yo parece, tampoco. Sí, antes que nada, agradecerte enormemente que estés aquí, decirle a la gracias. gente, porque hay mucha gente que me preguntó si queda grabado, como siempre queda grabado este directo en mi canal, para poder verlo en otra oportunidad, y eso, agradecerte enormemente por haber aceptado esta invitación, que te sigo de hace un tiempo, y me Muchas, encantan las perlas que dejas por allí en tu canal. muchas gracias, gracias a ti, Jorge. Es todo un honor. Yo también te sigo de hace tiempo. Igualmente, yo también resueno un montón con lo que compartes. Y bueno, pues aquí estamos, a ver si podemos hacer resonar a más gente, ¿no? Exactamente, por lo menos plantar esa semilla de resonancia, ¿no? Entonces, hoy en la temática, cuando planteamos este directo, hablábamos de qué hablábamos, ¿no? Y entonces surgió este tema de que me decías que habías abierto un melón con una amiga tuya en el cual si era necesario perdonar para sanar. Pues fue una cadena de sucesos. Sí es cierto que lo comentaba con una amiga y de repente en otra red social me topé con el vídeo de una psicóloga. Había veces que había visto en otras ocasiones vídeos hablando acerca de la presión que supone para una persona que ha sido herida, a la que le han hecho daño. Supone una presión, una angustia a veces fuerte, el hecho de tener que pensar, tengo que perdonar para olvidarme de esto o para recomponerme después de. Ujú. Y esta chica, esta psicóloga que yo seguía, hablaba de que no es necesario el perdón para sanar, hablaba en concreto de papá y mamá. Claro, eso yo me quedé ahí pendiente porque soy muy de heridas emocionales, ¿no? Y decía esto, que la complejidad del psiquismo humano, que estoy de acuerdo, es muy complejo como para decir, perdona y ya sanas, ¿no? Y entonces yo le comentaba que para mí el proceso de sanación requiere de liberación emocional, sobre todo rabia y enfado, ¿no? Total. Entre otras cosas y también dependiendo del matiz circunstancial y personal de cada persona. Y me respondía muy escuetamente que quién había dicho eso, ¿no? Entonces, bueno, yo dejé de responder porque son cosas que en una red social que los comentarios son muy escuetos y son cosas tan que no se pueden simplificar en un solo comentario el por qué yo pienso así o el por qué yo considero que el perdón, le decía yo, era una consecuencia. Para mí es una consecuencia muchas veces, ¿no? No es una decisión. No sé si para ti, Jorge, para mí, perdonar no es una decisión, no es decir, yo voy a perdonar y perdono. Para mí se trata de un proceso y muchas Exacto. veces consecuencia de haber liberado, de haber comprendido o incluso a veces ni se entiende ni se comprende eso que te hacen. Total, Es total. incomprensible para ti. Pero sí es necesario haber podido al menos digerirlo, comprender el contexto o el mindset o el programa o el nivel de conciencia de esa persona. Y desde ahí, que es otro proceso, creo que como consecuencia ya aceptas y para mí la aceptación lleva de la mano el perdón. Total, total. Ahí coincido. A ver, es como bien dices, hay infinidad de matices en esta historia, ¿no? Depende mucho de la situación, del contexto, de qué estamos perdonando. Pero sí, yo creo desde el punto de vista terapéutico que, como bien dices, hay un proceso en el perdonar. Tenemos que entender que el perdonar no significa que yo perdone a alguien que vuelva a establecer una relación con esa persona, eso es importante entenderlo, pero creo que si nosotros no liberamos esa emoción, creo que al final, como bien dices también, es una consecuencia de esa liberación de esa emoción, una vez que yo libero esa rabia, ese enfado, esa tristeza, esa frustración, esa impotencia por algo que presupongo que me hicieron, una vez que logro liberar esa emoción, mi cabeza está preparada como para poder perdonar. Sí, inclusive ese proceso se vuelve más sencillo o complicado, pues dependiendo del matiz circunstancial y personal de cada uno, del hecho en sí, de quién ha sido, quién ha cometido ese daño. Ya más allá de la
intención es el cómo, la expectativa que yo tenía puesta en esa persona, la confianza, qué es lo que realmente se ha quebrantado con eso. Entonces va a depender de cada persona, pero sinceramente pienso, lo he vivido y así como lo he experimentado a través de procesos con personas que acompaño, que muchas veces, Jorge, cuando empiezas el proceso de indagar en esa historia, prehistoria de la persona que ha cometido este hecho, en este caso mamá y papá, ¿vale? Al final termina dando igual si perdono o no, porque ¿qué es para ti perdonar, no? Como yo, para mí, el perdón, lo que significa, y esto es muy importante, lo que tengamos asociado al hecho de perdonar, al verbo de perdonar, para mí es liberarte de querer causar daño en el otro, querer vengarte o querer castigar, porque eso inevitablemente bueno, la metáfora que se utiliza es que el rencor y el resentimiento, el veneno que te tomas tú esperando que se envenene el otro, ¿no? Y cargar con eso, ¿a quién le hace daño, no? O como la metáfora de la piedra, que la sostienes tú, candente, ardiendo, esperando que pase la ocasión para lanzársela. Entonces, eso realmente, por eso digo que al final cuando empieza el proceso de conocer lo hecho o el nivel de conciencia de quien te ha causado ese daño, cuando comprendes su historia, cuando entiendes que eso pasó y lo aceptas, al final el perdón dices, bueno, no sé si el perdonado no, es como que se queda como a modo secundario, porque es la consecuencia. A ver, mira, yo aquí me apunté, y como íbamos a hablar del perdón, me apunté el significado. Me gusta muchas veces partir del significado de la palabra. El perdón dice acción de perdonar, remisión de la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Y también otra encontré por ahí, decisión personal como parte de un proceso de reconciliación. Y el acto de perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella, ¿no? Librar a una persona de un castigo o de una obligación. Ese es yo creo que ahí está la clave, ¿no? El tema es que muchas veces el resentimiento que nos queda, fruto del acto que, como decía anteriormente, nos parece que nos cometieron. Yo siempre hago el ejercicio muchas veces cuando alguien dice, no, porque esta persona me grita, ¿no? Yo le hago el ejercicio de sácale el me, ¿no? Que hablamos siempre en el proceso terapéutico. Fulanito me grita. Cuando tú dices me, lo notas como algo personal. Sin embargo, cuando le sacas fulanito grita, ya no es personal. Entonces, en este proceso de darnos cuenta, es ir soltando esas piedras porque en realidad el perdón no deja de ser para nosotros mismos. Exacto, totalmente. Es que no es algo que el perdón, igual que es importante saber qué es para ti el perdón, también es importante saber qué no es el perdón, qué no tiene por qué ser. Como por ejemplo, bueno, tú te has dicho, no es un acto de amor propio, más que para el otro, es para ti. Pero perdonar no es reconciliarte. Yo, por ejemplo, de la RAE, del significado, o sea, de la RAE, yo sacaría el reconciliarte, porque puede que a veces este perdón primero necesite ese proceso para empezar ese camino, ese proceso, a veces es necesario tomar distancia, porque a veces yo tengo que perdonar a una persona que fue negligente conmigo y que a día de hoy sigue siéndolo, con lo cual yo necesito tomar distancia. Y eso ya es un primer paso, ¿no? Y, por tanto, es algo que no es para el otro, es para ti. Total. Exacto, es para nosotros mismos. Cuando podemos entender, inclusive dijiste algo ahí entre líneas que me parece muy interesante, que es cuando entendemos que la actitud de la otra persona en realidad tiene un para qué, es decir, una ganancia secundaria en la otra persona, que es inconsciente, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos, ya me voy a un caso complejo, ¿no? Una persona que puede maltratar, ¿no? En su edad adulta, en el fondo, y tú sabes esto del tema del niño y la niña interior, hay un niño interior también herido, que ha sido maltratado y que ha guardado en su inconsciente el concepto de que si maltrato a alguien es porque lo quiero o la quiero, ¿no? Entonces, muchas veces no es que nadie se levanta con la intención de hacer mal a la otra persona y entonces yo te tengo que perdonar por eso. Me siento ofendido, pero luego me doy cuenta que al final, a través de esa conducta, esa persona lo hizo porque tiene también su propia historia, ¿no? Exacto. Es que parte del proceso de sanar también te das cuenta que todo al final, como yo digo, somos traumas con patas. Entonces,
hacemos lo que podemos con lo que tenemos y desde dónde lo aprendimos y cómo lo aprendimos, ¿no? Y eso es parte del proceso. Cuando tú eres capaz de ver la herida del otro o intuirla o leerla, es cuando se hace más fácil. Y no quiere decir que yo justifique, que yo esté de acuerdo, no es, porque mucha gente se aferra al rencor y al resentimiento en aras de proteger su dignidad o su integridad. Y la dignidad y la integridad no la protegemos con el resentimiento ni con el rencor, la protegemos con los límites. Muchas veces nos quedamos anclados en el rencor y en el resentimiento porque evitamos comenzar un duelo, Exacto. porque algo tiene que cambiar. Por ejemplo, una relación, ¿no? ¿Cuántos matrimonios o parejas se quedan en esa dinámica vincular de traición, culpa, te culpo, te castigo y aprovecho a manipularte con la culpa? Y en tu sentimiento de culpa me aprovecho de esas ganas tuyas de eximir el mal causado, ¿no? De enmendar ese mal que me has causado. Y así funcionamos en esa dinámica de víctima-verdugo y dándole la vuelta. Exacto, porque pero al final eso no tiene un fin. Para los que estudiamos el curso de milagros, al final nos dice que el perdón nos libera, pero al final nos tenemos que dar cuenta que nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño, son solamente nuestras propias pajas mentales las que nos hacemos, de que consideramos, como bien también dijiste por allí, las expectativas que pusimos en la otra persona y que creemos que esas expectativas no se han cumplido y por lo tanto yo me siento herido por no haber, por haber puesto estas expectativas aquí y no haber sido cumplidas esas expectativas. Pero al final es cargar con una historia que al final me va a llevar a enfermar y no poder sanar, porque de eso va, ¿no? De sanar. Exacto. Además es que justo cuando lo hablaba contigo te decía, bueno, tú que eres el experto en psicosomática, ¿no? ¿Quién mejor que tú de hablar de esos neurotransmisores neuroquímicos que generan en nosotros las emociones, que no solamente nos enferma a nivel psicológico o emocional, sino a nivel físico? Es real, esto es como sostener el estrés por largo tiempo, todo ese cortisol, esa adrenalina que hay con el resentimiento y con el rencor, lo que puede provocar no solamente ya a nivel físico, por los neurotransmisores, como digo, sino a nivel de irascibilidad con otros, reacciones, porque es algo que, mira, justamente esta mañana, en una de las sesiones, le proponía a una de mis queridísimas chicas que acompaño este muñequito y le decía, no se ve bien, yo no soy una experta pintando, pero la invitaba a que dibujara como una silueta y que coloreara el nivel de rencor o de sentimiento y pusiera un porcentaje, porque todo ese porcentaje que tú tienes de resentimiento, rencor, es el porcentaje que te quitas quizá de sentir dicha, felicidad, de tener éxito en otra área de tu vida, y la invitaba a hacer como ese muñequito. Así que si alguien lo necesita, yo invito a dibujar este muñequito y que vayan midiendo el nivel que hay dentro de ti de rencor y resentimiento. Y le pongo un porcentaje, intuitivamente un porcentaje, ¿cómo lo sientes? Inevitablemente, como digo, al liberar el enfado, la rabia, la culpa, al poder expresar y poner en palabra eso que ha pasado, eso que me ha dolido, eso que me ha dañado, me va a ayudar a liberar de alguna forma esa energía. También me va a ayudar a digerirlo, porque digamos que el resentimiento, el rencor también a veces podríamos, no sé si estás de acuerdo, como hacer la similitud con una indigestión, con un corte de digestión. Es un alimento que no has podido tragar, no has podido hacer la digestión. Entonces vamos a hacer la digestión de eso, ¿no? Ponlo en palabra y te va a ayudar a ordenarlo, a recolocarlo, a darle un lugar, a verlo desde fuera. Y como te digo, es todo ese proceso. Inevitablemente verás cómo se va vaciando ese muñequito cuando va liberando esa culpa, ese enfado. Muchas veces te invito a escribir una carta, Jorge. Sí, yo también. Porque hay veces que estamos enfadados, muy enfadados con personas que ya no están, que se han ido y no hemos podido perdonar. Y escribir una carta, los actos simbólicos para el inconsciente son súper poderosos. Esos son. Invito a todo el mundo a, bueno, en los procesos que yo suelo hacer, el tema de las cartas, básicamente hay una dinámica que se llama las cartas del perdón, que la primera carta es la carta del resentimiento, en el cual la persona vuelca. Voy a hacer un inciso con respecto a esto que dijiste. Desde el punto de vista de psicosomática, nosotros siempre decimos que lo que tú no expresas se imprime en tu cuerpo, ¿no? Entonces, al final, si nosotros nos sacamos ese rencor, esa rabia, esa frustración, esa impotencia, al final
terminamos guardándola y eso es lo que termina siendo indigesto en nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante verbalizar cómo me he sentido, qué emociones he tenido, qué expectativas tenía y no fueron cumplidas, etcétera. Y básicamente nosotros hacemos, o yo les explico el proceso de, primero, sacar el resentir, es decir, sacar toda esa energía negativa, luego perdonarlo o perdonarla, luego perdonarme, y el cuarto punto, darme cuenta que en realidad no hay nada que perdonar. Pero llegar a ese punto de que no hay nada que perdonar porque las situaciones son como tienen que ser y han sido para aprender, con un para qué, llegar a ese punto es imposible si no somos capaces de sacar primeramente y vomitar esa historia. Y entonces las cartas del perdón son, el primero es vomitar esa historia, ese resentir, es la carta del resentimiento. 3 días después se hace la carta del agradecimiento, es decir, qué le tienes que agradecer a esa persona. Y 3 días después de escribir la segunda, se hace la carta del entendimiento, es decir, con qué parte positiva te quieres quedar de toda esta experiencia. Y son muy, muy terapéuticas estas 3 cartas, ¿no? Muy terapéutica y algo muy poderoso. Yo siempre digo que nuestro inconsciente habla a través de símbolos. Igual que para expiarte una culpa por un mal que tú le causaste a otro y ya no está, igualmente es hacer como una especie de, no es condena, sino algún trabajo o alguna ayuda o algún voluntariado que tú calcules que más o menos es lo que te costaría una condena en la cárcel. Igual que las personas que se saltan la ley, cumplen una condena, tienen un inicio y un fin, termina. Tú también tienes que liberarte de esa culpa, ¿no? Y perdonarte. Entonces, los actos simbólicos son muy poderosos para eso porque el inconsciente no entiende de espacio-tiempo. Esto que se dice de que no entiende de lo real, de lo imaginario, pero en realidad es porque su lenguaje son los símbolos. Y el hecho de escribir una carta a un destinatario, que aunque no se la dé, ya es un símbolo. Exacto, ya te permites vomitar esa historia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto, desde tu perspectiva, por qué crees que nos cuesta tanto perdonar? ¿Y por qué tanto cargamos al final esas historias sin poder soltarlas, no? Sí, pues mira, ya he lanzado algunas cositas, ¿no? Pero me he apuntado a otras de ellas que creo que son las más, con las que yo más me topo. Inclusive yo he pasado por algunas, ¿no? Antes he dicho... Todos hemos pasado. Todos hemos pasado por muchas. Sí, a esta altura de la vida ya hemos pasado mucha agua por ahí en el trabajo personal. Totalmente, por todo. Una de las cosas que más me encuentro es que el asociar el perdón con el estar de acuerdo o justificar es uno de los impedimentos que nos impide perdonar, porque no tienes que estar de acuerdo. O asociarlo incluso a volver a tener relación, a volver a crear un vínculo, a volver a tenerlo en tu vida, ¿no? Tú puedes perdonar a una persona sin elegirla nuevamente en tu vida. Tú puedes perdonar a papá y mamá, aunque hoy sean negligentes, tomando distancia. Y hay veces, aún insisto en esto, si me lo permites, Jorge, porque a veces me he topado con procesos en los que el no tener relación con papá y mamá mermaba mucho más el bienestar de la persona que el hecho de estar ahí, en esa negligencia. No eran tantas negligencias como inconsciencia o un velo de ignorancia. Entonces tú tienes que sopesar y poner una balanza, ¿no? ¿Cuál es el coste que pago sin tener más relación con esta persona y cuál es el coste que pago teniéndola en mi vida y cuál me vale a mí? Pero siempre, casi siempre en estos casos se terminan, bueno, ampliando más las frecuencias. Es decir, que haya espacios más amplios entre las frecuencias de las quedadas o del contacto, vetar ciertos temas, llegar a ciertos acuerdos. Eso por un lado que me lío, es decir, que perdonar no tiene nada que ver con, venga, volvemos a ser amigos o volvemos a ser papá y mamá. Exacto. Muchas veces confundimos esta historia, como decíamos al principio, ¿no? Confundimos de que, yo perdono a esta persona y tengo que volver o tengo que volver a restablecer la relación o tengo que volver a verla, a esa persona. Algo importante que te he visto mucho en los vídeos que cuelgas y lo has mencionado ahora en 2 o 3 oportunidades, el perdón hacia papá y hacia mamá, ¿no? Yo siempre digo que creo que debe estar en todos los libros de terapéuticos, de psicología, el hecho del primer capítulo, primer renglón,
relación paterna-materna y terminar la enciclopedia con sanar la relación paterna y materna, porque si no nos tranca en muchas cosas de la vida, ¿no? Entonces el perdón hacia papá y mamá creo que es algo que tenemos que transitar todos los seres humanos. Totalmente. Y el perdón hacia uno mismo, ¿no? Porque cuando empieza el perdón de papá y mamá, Jorge, muchas veces te encuentras con el hecho de una culpa de no haberme dado cuenta antes de lo que yo me he hecho a mí y lo que quizá esa herida han hecho que le haga a los demás. También es importante ese perdón hacia uno mismo. Pero sí, bueno. también me parece fundamental, o sea, de título de portada sana a papá y a mamá, porque de ahí no te viene todo. Inclusive el hecho de perdonar a veces también lo hemos visto en papá y mamá. Ellos se perdonaban, los veíamos castigarse. La relación con la culpa entre ellos también influye muchísimo en cómo yo luego me relaciono con el perdón. Hay personas que todo el tiempo están diciendo lo siento, están disculpándose por todo. Y hay personas que les cuesta un montón, no lo verbalizan, porque mucha gente también asocia el perdón con exponer mi vulnerabilidad. Les cuesta el hecho de cometer errores, no se lo permiten. Y el hecho de que yo tenga que pedir perdón significa que tengo que asumir que quizás me he equivocado. Eso también. Exacto. Sí, ese es el problema, que, como decía Buda, el ser humano prefiere tener razón antes que ser feliz. Totalmente. Y entonces guardamos nuestra idea de que yo tengo razón y yo no me he equivocado y por eso no te tengo que perdonar, y ahí me aferro desde el ego a morir con las botas puestas. Cierto. Luego otra de las cosas que nos engancha, Jorge, tiene que ver también con el ego, es el proteger, como he dicho, salvaguardar. Creemos que si yo perdono, estoy dejando desnuda mi dignidad y con ese no perdonar y ese resentimiento, ese rencor, yo estoy primero en poder de la razón, ¿no? Y segundo, en salvaguardando mi dignidad. Y como he dicho antes, ¿no? Para mí la dignidad se salvaguarda con límites. Tu bienestar, tu vulnerabilidad, puede hacer un coto y un perímetro con los límites. Y mucha gente se queda en el resentimiento y el rencor precisamente para no empezar el trabajo de poner límites. Porque muchas veces en los hechos causados hemos sido co-creadores de alguna forma en que nos dañen. ¿Cómo? No estoy diciendo que esa persona no tenga culpa y no lo haya hecho bien, sino que muchas veces no hemos puesto límites a tiempo. Y eso es lo que está llamando. Entonces, el no haber hecho el trabajo de poner límites y trabajar en poner límites firmes, sanos, también es una de las cosas que nos mantiene en el resentimiento y en el rencor. Otra de las causas es que parte de lo que se rellena en este muñequito, hay un resentimiento que es contigo misma. Porque si el enfado viene a decirnos que se han traspasado los límites, también viene a decirnos cuando nosotros hemos favorecido en que esos límites se traspasen, o inclusive nosotras hemos abierto la puerta de esos límites. Entonces, parte de ese resentimiento muchas veces también es con nosotros. Y para no hacernos cargo, nos mantenemos en el rencor y en el resentimiento. Otra de las veces también, como decía antes, las parejas. Porque si yo perdono y hago el trabajo, suelto las ganas de castigarte, quizá tengo que soltar la relación. Quizá tengo que empezar un cambio y empezar un duelo. Inconscientemente o conscientemente no quiero empezar y emprender ese camino de duelar a esa persona y de cambiar. Ahora, el perdón, no sé si coincidís en este concepto, al final no deja de ser un signo de madurez, ¿no? De madurez emocional, el poder soltar. Te digo esto porque me llamó la atención hace unos meses atrás, estaba tomando un café, estaba en una cafetería y había un grupo de chicas que tendrían unos 20 y pico, y entre ellas, una de ellas decía, no, porque lo que quiero que sufra. Ahora se ve que estaban hablando de una pareja, ¿no? Y entonces ella decía que quería sufrir, quería verlo sufrir por lo que había hecho y por toda la historia. Y yo pensaba para dentro mío, o sea, no es consciente de que al final, como decíamos anteriormente, eso todo lo está cargando ella. Y el tipo de repente está por allí de fiesta, divirtiéndose, y la tipa seguía ahí, que quería que sufriera y que no podía hacer esta historia, y la que estaba sufriendo era ella
porque en definitiva estamos haciendo proyecciones, como dijiste anteriormente, también de no ser, no poder ser responsables de la idea de que nos hemos equivocado. Sí, totalmente. Y bueno, es que cargar ese resentimiento es resentir una y otra vez. Yo me estoy atando al pasado. Cuando una parte de mí se queda en el pasado, ¿qué es lo que me estoy impidiendo? Como ponían el muñequito de ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje de resentimiento que está llenando tu cuerpo te está impidiendo que se llene de otras cosas. Y cuando estoy en el resentimiento, no estoy avanzando. Y quizá en el ejemplo de esta chica, fíjate, que si el chico encima es ignorante a eso, está en otra historia, está en otra película, porque quizá ya ha pasado página, ha pasado tiempo, aumenta tu resentimiento. Porque tú con el resentimiento lo que quieres, volvemos a lo mismo, es ese veneno que te tomas tú queriendo que el otro se envenene. Y el otro no se envenena. Entonces, como el otro no se envenena, te envenenas tú más todavía. Entonces, tú haces un trabajo La de tomar pescadita que se muerde la cola, responsabilidad. total. Es un trabajo de tomar responsabilidad y decir, bueno, ¿qué está en mi mano? El perdón es para mí. Yo quiero soltar la rabia, la venganza y la ganas de castigo porque quiero estar a otras cosas. En eso sí es una decisión. Yo no decido perdonar, pero sí decido ser parte activa en este proceso de abrirme a aceptar, a comprender, a digerir y hacer la digestión de lo que ha pasado y terminar perdonando. Y de ahí si perdono o no perdono, pues me despreocupo de lo que es la palabra perdonar, pero empiezo a hacer el proceso de liberarme de este resentimiento y de este rencor. Y mira, hay una cosa que aquí creo que quizá puede venir al pelo, de Nilda Chiaraviglio, si no la seguís, invito a que la sigáis, es psicoterapeuta especialista en pareja, y Nilda habla de las puertas del cielo, creo que es, no quiero decirlo mal, y son dos preguntas. ¿De quién es el problema? Y la llave sería de quien lo siente. La segunda pregunta sería, la segunda puerta, ¿y quién tiene que solucionarlo? Y la llave sería el que lo tiene. De manera que cuando hablamos de resentimiento, de rencor, el problema es del quien lo siente. Y quien lo tiene que solucionar es quien lo tiene. Es cierto que cuando una persona que te ha hecho daño, te ha lastimado y te dice de corazón y sintiéndolo, lo siento, me he equivocado, o lo siento, no sabía el mal que te hacía, ayuda y alivia. Es una caricia para el alma, para el corazón, para esos pedacitos que se han quedado de alguna de esas partes que se han roto. Pero no podemos esperarlo, porque esperarlo es postergar mi bienestar, es postergar el hecho de yo estar bien y es relegar y poner en manos de lo externo algo que me pertenece a mí. Exacto. Que es tu propio proceso. Exacto. Es tu propio proceso de aprendizaje. Al final, evidentemente, llegar al concepto de perdonar, como hemos empezado esta charla, no deja de ser un proceso que tenemos que transitar o que elegimos, podemos no transitarlo, pero que elegimos transitar para poder sacar toda ese resentir que tenemos y poder sanar en definitiva, pero no deja de ser un proceso. De hecho, vamos a decirle a la gente que si quiere hacernos algunas preguntas, o si quiere hacerte algunas preguntas, y mientras apuntan las preguntas, tú me decías que también tenías algunas preguntas que te habían hecho Exacto. En el post, Esta mañana en la historia invitaba a que me preguntaran, ¿no? Y bueno, yo creo que una de ellas ya se ha contestado, que es yo qué pienso. Yo pienso que el perdón es un proceso, pero indiscutiblemente yo para sanar y para sanar la herida, para sanarnos, la sanación viene de liberarnos de ese resentimiento, de ese rencor, liberarnos de toda la carga que llevamos puesta, que creo que ser adulto, siempre lo digo, ser adulto ya es muy complicado y creo que poca gente habla de lo complicado que es ser adulto y encima interactuar y tener relaciones con otros adultos como para complicárnoslo más, ¿no? Total. Así que esa ya creo que está contestada. Otra me decía, ¿por qué tengo que perdonar si ni siquiera se arrepienten? Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto, no lo entendí, exacto. En esa parte, esa persona no ha entendido, sigue en la proyección, ahí sigue en la proyección de lo que piensa o está condicionando su comportamiento con respecto a lo que está pensando o sintiendo el otro, ¿no? Ahí, ¿qué le respondemos, Laura, a esa persona?
Claro, en esta ocasión, ¿no? Si ni siquiera se arrepienten, pues es cierto que yo tengo que tener cuidado porque si no se arrepiente, yo tengo que salvaguardar mi bienestar, porque puede ser que lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. tengo que hacer? Tengo que ser parte activa de eso. Tengo que ser agente activo en el proceso de sanación y quizá tengo que tomar distancia. Y Exacto, muchas veces es complicado. Y desde la distancia yo ya puedo digerir y procesar, comprender, entre comillas, eso que ha sucedido, digerirlo y salvaguardar, poner los exacto. límites Poner los límites, lo que decías anteriormente, poner los límites, ¿no? que de alguna forma intenten protegerme de que eso me vuelva a pasar. Que no controlar, ojo, Exacto, que es diferente, no exacto. controlar, porque no puedes controlar lo que hagan los demás, pero sí lo que haces tú. Es decir, que el perdón es para ti, liberarte de las ganas de vengarte, de castigarte, y muchas veces si necesitas creer en el karma, tener fe de que la vida va a hacer que esa persona se le quite el velo de esa ignorancia por el que te ha hecho daño, pues agárrate a eso. Quiero decir, Ujú. no, no, aquí no hay matemáticas, es que te sirve a ti, que te ayuda, pero sí o sí, libérate del rencor, el resentimiento y de negarte en banda de no, no quiero perdonar. Sí, sí, Resignifica el hecho de perdonar, que no es sí. volver a tener relación, no es salvaguardar dignidad, no es volver, no es justificar, no es estar de acuerdo, es liberarte tú. Es liberarnos de nosotros, sí. Otra de las preguntas, Jorge, era, entiendo que vivir con rencor no es sano, pero ¿cómo perdonar a una madre que sigue haciendo daño? Esta también la hemos respondido, ¿no? En el hecho de que cuando las madres o los padres siguen siendo negligentes, hay que tomar distancia y Exacto. quizá entender, comprender la historia y la prehistoria del origen del dolor de mamá y papá, porque también fueron niños. Parte de la sanación, yo sé que estoy en el proceso de sanar también cuando en lugar de ver malas personas veo niños heridos. Eso es parte. Exacto, sí, eso es fundamental. Yo lo aconsejo siempre, el ver que a través de esa conducta, como te decía anteriormente, esa persona también tiene un niño o una niña herida, ¿no? Entonces ahí ves que el niño está pataleando y al final quiere amor, quiere reconocimiento, quiere protección y que al final con su conducta es una manera de demostrarlo, ¿no? Porque al final es como los niños, ¿no? Al final están pataleando ahí, gritando para que papá y mamá nos mire y ellos también han tenido, nuestros padres han tenido sus padres y así sucesivamente. Entonces está claro que sí, que hay que ver un niño o una niña herida en el fondo. Exacto, y tendrá que tomar la decisión, ¿no? De lo que decía antes, que me encuentro muchas veces en los procesos, la decisión de continúo con la relación, la hago más esporádica o la corto, porque ahí también hay Ujú. que lidiar con el tema de la culpa, ¿no? De no voy a ser mal hija, porque por una parte me hace daño, pero por otra sé que hace lo mejor por mí, por otro... Ahí hay que lidiar con las dos narrativas, ¿no? La de la adulta consciente que entiende que hacen Total. lo que pueden con lo que tienen y la narrativa de la niña herida, ¿no? De me hace daño, o sea, y no son excluyentes, no son excluyentes esa narrativa. Otra cosa también que impide el tema de, perdona, Jorge, No, 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 te iba dígame. a decir con respecto a esto que dices, cuando hay, curiosamente, nosotros en psicosomática, una de las causas de la fibromialgia es eso, ¿no? Está en ese, lo que llamamos el doble apremio, es decir, cuando estoy con una persona que por un lado un padre, una madre, un abuelo, un pariente que de repente me hace la vida imposible, sin embargo, lo tengo que querer, ¿no? Esa dicotomía en nuestra mente es la que muchas veces nos lleva a enfermar, principalmente de muchas cosas, pero en este caso de fibromialgia. Claro, porque no se trata de quitar una narrativa o quitar otra, luchar contra otra, ni una es mejor ni otra es peor, Exacto, son dos verdades que hay dentro de ti, hay que integrarlas integrarlas. y darle tiempo de integración. Lo que te iba a decir antes, Jorge, que te interrumpía porque me aturullo con todo lo que quiero decir, que no se me olvide, era que el ser niña buena o la culpa también impedían un poco el hecho de forzarnos también a perdonar. Porque un perdón forzado o impostado, que no es realidad, que no es verdad, sino que te perdono porque lo asocio a que soy buena persona, eso Mm. también daña. Porque en el Daña. fondo estás callando esa parte, estás callando ese resentimiento, estás callando una verdad que hay dentro de ti. Sí, 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 sin lugar a duda. Y eso, mira, yo lo tengo eso muy presente porque yo siempre le decía, mi padre, su madre lo dejó con una tía y una madrina en un pueblo de cerca de aquí y después lo mandaron con 11 años para Uruguay. Yo terminé naciendo allá, él se fue con 11 años para allí. Y entonces yo cuando le decía, vamos a sacar un resentir contra tu madre, vamos
trabajar el perdón? Y él me decía, no, no, yo ya la perdoné, ¿no? Pero te dabas cuenta que la perdonaba desde la mente, con ese sentimiento de decir, ah, bueno, yo la perdono porque soy buena gente, pero no la perdonaba de corazón. Y al final, si nosotros no sacamos toda acá, toda la merda que tenemos aquí de toda esa emoción, es imposible perdonar desde un punto de vista mental. Exacto. Además, claro, es que el perdón tiene que ver con sanar, ¿no? De alguna forma, liberar, y entonces no se sana con la mente, se sana en el cuerpo. Total. Sana bajando el cuerpo. Así es. A ver si tienen alguna otra pregunta, mientras ¿tienes alguna otra más preguntas que te hayan hecho por No, allí? ya no tengo más preguntas, pero sí respecto a esto de cuando nos quedamos atascados en el resentimiento, en el rencor, dándole vuelta. Hay una frase de Bert Hellinger que decía algo así como que es más sencillo, más cómodo el sufrimiento que la solución. Mm. Y viene al ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Viene al pelo de cuando me sigo quedando en el resentimiento, en el rencor, porque de alguna forma yo sigo atada a esa persona. Yo sigo atada a eso que ha pasado, al pasado. No tengo que afrontar lo nuevo, un nuevo cambio quizá, o un proceso para mí de poner límites, de liberación emocional, y por eso nos generamos un sufrimiento innecesario, pero para mí, así como para ir cerrando, si te parece, Jorge, yo considero que el perdón es una consecuencia de haber sanado. No es que sea necesario el perdón para sanar, pero indudablemente forma parte del proceso de sanar, al menos decidir ser parte activa y abrirme a comenzar ese proceso de digerir esto que pasó, recomponer mis partes, mis trocitos, comprender que no hay personas malas, sino niños heridos. Total. Y finalmente, como consecuencia, acepto la realidad de lo que es, acepto que lo que es porque es y yo no puedo hacer otra cosa. Y esa es la historia. es una consecuencia, la aceptación que viene de la mano con el perdón. Totalmente. No sé si tenemos una pregunta aquí, pero no sé si querés cerrar con esto Sí, perfecto. Es que no la veo bien, no veo bien. Mira, te digo, la pregunta dice Dani Mar, dice, ¿cómo perdonar al padre de tu hija? ¿Cómo le digo a mi hija que perdone las ausencias de su papá y las heridas que ella tiene a sus 11 años? Claro, lo primero es la niña cómo lo percibe. Es importante Claro. también el discurso materno, ¿no? Porque creo que, o sea, quiero decir, es importante la parte que hace mamá cuando quiere aliviar esa ausencia. Si la niña realmente ha expresado esa necesidad de papá, ha expresado que está herida, cómo lo está viviendo, cómo se manifiesta en ella, ¿no? Exactamente, porque puede ser una percepción de la madre, puede ser una percepción de la persona que nos está haciendo esta pregunta, ¿no? Es decir, que la percepción de la ausencia, tal vez, como bien dices, la niña tal vez no tiene esta percepción, salvo porque se lo haga saber un padre o una madre. Es que influye mucho el discurso, ya no solo de mamá, ¿no? Porque no sé, desconozco el caso, pero también es importante el discurso de los adultos que hay alrededor, porque pensamos que los niños no escuchan nada y lo escuchan todo. Y más que escuchar, sienten y perciben la energía. Entonces entiendo que si papá trabaja mucho, no sé a qué se debe la ausencia, ¿no? Pero también está bien expresarle y explicarle el hecho de por qué papá no está, ¿no? Total. Pensamos muchas veces, ya lo comprenderá cuando sea grande y en el hecho de ocultarle muchas cosas, lo que hacemos es impedir que comiencen a digerir y hacer esa digestión de cosas que están plenamente capacitadas para comprender. Porque si yo simplemente veo que mamá se queja de que papá no está, esa queja yo la voy introyectando. Los niños lo introyectan. No introyecto, el introyecto es como ese alimento que te tomas sin masticar y lo haces tuyo. Pero en realidad no es tuyo. Es de fuera. Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, quizás se puede aliviar ese proceso. No sé si ella con 11 años tiene la necesidad o tiene el rencor, tiene la rabia, el resentimiento. Identificar realmente cómo yo he sido partícipe, como cuidadora, a que tenga eso. Y ojo, no la estoy culpando, por supuesto, que me entienda. Sí, no, exacto. Sino... Aquí esta pregunta, Dani, que has hecho por ahí, a esta persona que nos está siguiendo, evidentemente estamos haciendo conjeturas y gracias por la pregunta porque nos da
pie a analizar otras posibilidades. No estamos diciendo que esta posibilidad de lo que estamos analizando sea el caso de esta persona que ha hecho esta pregunta, sino que nos da pie para poder analizar cosas que suceden muchas veces, como bien dice, ¿no? En ese discurso de los padres sucede muchas veces que involucran a los hijos o toman rehén a los hijos como parte de esa ausencia de perdón o de ese castigo hacia la otra persona, sí, sin lugar a dudas. Dice Dani que es solo porque no quiere estar. Y aquí yo sí le digo, si es así, no porque está una realidad. Si es porque no quiere estar, es la percepción que tiene Dani en este caso, ¿no? O como lo vive ella, que es porque no quiere estar. Yo siempre digo que los traumas no son los hechos en sí o la ausencia en sí, sino cómo el cuerpo digiere y experimenta eso que ha pasado o eso que no ha pasado y se queda esperando. Y lo que sana y es muy sanador es un adulto amoroso que acompañe y guíe a digerir y sostener esas emociones. Total. Eso repara, cura y sana. Un niño quiere ser atendido, quiere cariño y amor incondicional, que sienta que puede expresarse como es, sin tener que fingir, y eso ya repara, y eso ya sana. No sé si le ayuda esto a Dani, desconociendo, ya digo, lo que es muy importante, que es el matiz circunstancial y personal de cada uno. Pero yo siempre digo, Jorge, el contexto es importante para todo. El contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es muy importante. Lo que da significado a una cosita así de chica o a una cosita así de grande, pero es importante el contexto. El contexto es muy importante. Laura, se ha pasado volando. Suelo hacer directos de 35, 40 minutos, ya estamos en los 50, pero yo me pasaría hablando toda la noche, como siempre digo, cuando el tema nos interesa en este mundo de desarrollo personal, nos apasiona, y entiendo que tú eres una apasionada como yo de este mundo del desarrollo personal y el de sanar, en definitiva, este mundo terapéutico. Así que te doy mil gracias por haber venido a este directo. No faltará oportunidad de que nos hagamos otro directo con otra temática y poder seguir sembrando y poniendo esa semilla. Así que mil gracias por haber estado en este espacio. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Venga, saludos a la gente que está por allí. Este directo va a quedar grabado para aquellas personas que lo quieran volver a ver o que han llegado tarde a este directo. Chao, chao. Chao.